En los albores de la humanidad, cuando la Tierra aún guardaba secretos que los hombres modernos jamás comprenderán, existieron seres cuya sola presencia hacía temblar montañas y doblar rodillas a ejércitos enteros. No eran dioses, pero tampoco eran hombres ordinarios. Eran los Refaítas, una estirpe ancestral de gigantes que caminaron sobre la tierra cuando el mundo era joven y salvaje. Y entre todos ellos, hubo uno cuyo nombre quedó grabado en las piedras de la historia como una cicatriz que el tiempo nunca pudo borrar: Ag, rey de Basán, el último titán. Su historia no es simplemente la de un guerrero poderoso, es la de un coloso que se atrevió a desafiar lo que ningún mortal debería desafiar y que pagó el precio más alto por su orgullo. Hoy vamos a adentrarnos en las sombras de la antigüedad para descubrir quién fue realmente Ag de Basán, cómo vivió, cómo reinó, y cómo cayó ante una fuerza que ninguna espada ni muralla podía detener. Basán no era un reino cualquiera. Extendida entre llanuras fértiles y colinas imponentes al noreste del río Jordán, era considerada una de las tierras más ricas y codiciadas de toda la región. Sus pastos alimentaban ganados robustos, sus bosques de robles eran legendarios, y sus ciudades amuralladas desafiaban a cualquier ejército que osara acercarse. Era una tierra que parecía hecha para gigantes, y los gigantes la gobernaban con mano de hierro. Pero antes de que Ag ascendiera al trono, antes de que su nombre resonara como un trueno en los oídos de sus enemigos, hubo un niño criado en las cumbres heladas del monte Hermón, donde los vientos aullaban como bestias y las estrellas parecían más cercanas que cualquier ciudad humana. Ese niño era Ag. Desde su infancia, Ag fue educado en el arte de la guerra y el dominio. Su padre, un legendario guerrero de la estirpe refaíta, le enseñó que la fuerza era el lenguaje universal del poder. Le puso en sus manos una espada tan grande como el tronco de un árbol de cedro, y le mostró cómo lanzar rocas capaces de derribar las murallas más gruesas. Pero también le susurró algo que el joven gigante tardó años en comprender: un rey verdadero no solo protege con sus puños, sino con su juicio. Ag escuchó esas palabras, pero la guerra llegó antes de que pudiera entenderlas del todo. Siendo aún joven, las llanuras de Argob fueron invadidas por un ejército de conquistadores que creyeron que Basán era una presa fácil. Se equivocaron. Con un rugido que hizo vibrar el suelo bajo sus pies, Ag se lanzó al combate. Su espada relampagueó en la penumbra del amanecer, y cuando el sol alcanzó su cenit, el campo de batalla estaba cubierto de los enemigos caídos. Ese día nació la leyenda. Con los años, Ag no solo se convirtió en el guerrero más temido de la región, sino también en un constructor y estadista. Con sus propias manos supervisó la erección de fortalezas que parecían parte de las montañas mismas. Talló caminos en piedra viva para conectar los rincones más remotos de su reino. Gobernó sobre 60 ciudades amuralladas, cada una un testamento a su poder y visión. Y en el centro de su grandeza, como símbolo máximo de su estatus, mandó fabricar una cama de hierro. No era solo un lecho donde descansar, era una declaración al mundo entero. Las crónicas de la antigüedad la describen con precisión casi reverencial: 9 codos de largo y 4 de ancho. En medidas modernas, eso equivale a aproximadamente 4 metros de longitud. Solo un ser de proporciones verdaderamente descomunales podría necesitar semejante lecho, y Ag lo usaba con la naturalidad de quien sabe que es diferente a todo lo demás que camina sobre la tierra. Pero la grandeza tiene sus sombras, y Ag las conocía bien. Las noches en Basán no siempre eran apacibles para el rey gigante. Los rumores viajaban más rápido que los ejércitos, y lo que llegaba a sus oídos desde el sur le resultaba inquietante de una manera que no podía explicar con lógica de guerrero. Se hablaba de un pueblo nómada que había escapado de la esclavitud en Egipto de manera sobrenatural, de un mar que se había partido en dos para dejarlos pasar, de una columna de fuego que los guiaba por las noches, de pan que caía del cielo para alimentarlos en el desierto. Historias que cualquier hombre racional descartaría como exageración o superstición. Pero Ag había vivido suficiente como para saber que algunas historias imposibles resultan ser verdad. Y cada noche, cuando el silencio de su fortaleza se volvía demasiado pesado, soñaba con un ejército envuelto en llamas, con murallas que caían al sonido de trompetas, y con su gran cama de hierro convertida en un sepulcro frío. Despertaba antes del amanecer, empapado en sudor, mirando las sombras en las paredes de piedra, preguntándose si lo que se acercaba desde el sur era simplemente otro ejército o algo completamente diferente. La respuesta llegó un día cuando un mensajero entró a su salón del trono con el rostro pálido pero la voz firme. Los israelitas habían cruzado el Jordán.
Habían tomado Jericó, una ciudad de muros gruesos como el ancho de 3 hombres, en un solo día, sin máquinas de guerra, sin catapultas, sin rampas de asedio. Simplemente marcharon alrededor de ella durante 7 días y tocaron sus trompetas, y las murallas se derrumbaron como si fueran de arena. Ahora marchaban hacia el norte. Hacia Basán. Ak se puso de pie lentamente. Su sombra cubrió la mitad del salón. Que vengan, dijo con una voz que hizo vibrar las antorchas. Les mostraremos lo que significa enfrentarse al linaje de los refaítas. Sus generales asintieron con entusiasmo. Sus guerreros se prepararon con la confianza de quienes nunca han conocido la derrota. Pero algo en el pecho de Ak se tensó de una manera que no reconocía. No era miedo, se dijo a sí mismo. Los gigantes no temen. Era simplemente precaución. Los días que siguieron fueron de preparación intensa. El ejército de Basán era formidable, miles de guerreros altos, experimentados, armados con las mejores armas que los artesanos podían forjar. Las ciudades fueron reforzadas, los caminos vigilados, los suministros asegurados. Todo estaba listo para recibir a los invasores. Y sin embargo, la noche antes de la batalla en las llanuras de Edrei, Ak no pudo dormir. Se sentó en el borde de su cama de hierro, esa reliquia de su poder, y miró hacia el horizonte oscuro. Desde el campamento israelita, a través del viento nocturno, llegaba un sonido extraño. No eran gritos de guerra, no eran el ruido metálico de armas siendo afiladas. Era un cántico. Una plegaria que subía hacia el cielo como humo de incienso, constante, serena, completamente ajena al miedo. Ak escuchó ese cántico durante horas, y por primera vez en su vida sintió algo que no podía nombrar. Era como si el mundo a su alrededor fuera más pequeño de lo que siempre había creído. Como si su trono, sus murallas, su cama de hierro, su fuerza legendaria, fueran solo piezas en un tablero que alguien más estaba moviendo. El amanecer llegó como una herida en el cielo, rojo y dorado sobre las llanuras de Edrei. Ak se puso en pie, se ciñó su armadura, tomó su espada, y caminó hacia su ejército. Decenas de miles de guerreros lo miraron con ojos encendidos de lealtad y convicción. Hoy no solo luchamos por Basán, les dijo. Hoy luchamos por nuestra historia, por nuestro linaje, por demostrar que los gigantes no caen ante hombres comunes. El ejército respondió con un rugido que hizo temblar el suelo. Desde la distancia, una nube de polvo se elevaba, el ejército israelita avanzando. Y lo primero que notó Ak fue el silencio con el que marchaban. No había alardes, no había gritos de guerra anticipada. Solo ese silencio sepulcral de quienes ya saben el resultado de la batalla antes de que comience. Al frente no iba un gigante, no iba un rey ataviado en oro. Iba un hombre de túnica sencilla, con un bastón en la mano, Josué, el general elegido por el Dios de Israel. La batalla comenzó con un choque que sacudió la tierra. Los gigantes de Basán cargaron como una tormenta de carne y hierro, cada golpe de sus armas derribaba a varios hombres a la vez. Ak se lanzó al frente como un coloso liberado de sus cadenas, su espada abriendo caminos de destrucción entre las filas enemigas. Los israelitas eran más pequeños, más ligeros, pero peleaban con algo que Ak no había visto en ningún ejército antes, una convicción que no cedía. Cuando caían, los que venían detrás no retrocedían. Cuando eran superados en número en un flanco, el otro flanco presionaba más fuerte. Y durante todo ese tiempo, desde la cima de una colina, Josué permanecía de pie con los brazos extendidos hacia el cielo, sin combatir, sin moverse, como si la batalla no dependiera de él sino de algo que estaba muy por encima de él. Fue entonces cuando ocurrió. Un golpe llegó desde un ángulo que Ak no esperaba, miró su brazo y vio la sangre correr. El dolor, que hacía años no visitaba su cuerpo, llegó de golpe. Sus rodillas se doblaron ligeramente, solo un instante, pero ese instante fue suficiente. El cielo se oscureció sobre Edrei como si una mano invisible hubiera corrido una cortina sobre el sol. Una tormenta surgió de la nada, y con ella llegó algo que sacudió el campo de batalla más que cualquier arma, la certeza de que la batalla había sido decidida antes de comenzar. Los guerreros de Basán empezaron a vacilar. Sus filas, que hasta ese momento habían sido sólidas como murallas de piedra, comenzaron a resquebrajarse. Ak lo vio desde el centro del combate y sintió algo que no había sentido desde su infancia, el peso aplastante de la inevitabilidad. Su espada cayó.
No porque un enemigo la hubiera derribado de sus manos, sino porque sus brazos, otrora capaces de sostener el peso de montañas, ya no respondían. Se quedó de rodillas en el suelo de Edrei, el gigante más grande que Basán había conocido, viendo a Josué caminar hacia él con esa calma que perturbaba más que cualquier grito de victoria. No soy yo quien te ha vencido, Ag. Es el Señor, el Dios de Israel, quien ha dictado tu destino. Ag alzó la vista hacia el cielo cubierto de nubes oscuras y comprendió en ese instante algo que ninguna batalla le había enseñado: no importa cuán alto sea un gigante, siempre hay algo más grande. Su reino fue tomado. Sus 60 ciudades cayeron una tras otra. Las murallas que había tardado décadas en construir fueron conquistadas en días. Los nombres de los refaítas, que durante generaciones habían resonado como sinónimo de poder indestructible, comenzaron a borrarse de la memoria de las naciones. Ag, el último titán de Basán, había caído. Pero su historia no terminó con su último aliento en el campo de Edrei. Su cama de hierro, ese monumento a su grandeza y a su orgullo, fue preservada como una reliquia. Las crónicas antiguas registran que fue llevada a Rabá, donde permaneció durante generaciones como testimonio de que incluso los más poderosos pueden ser vencidos. Y con el paso de los siglos, la figura de Ag se transformó en algo más que un rey caído, se convirtió en símbolo, en leyenda, en advertencia. Se contaba que en noches de luna llena, cuando el viento del norte bajaba rugiendo desde el monte Hermón hacia las llanuras de Basán, podían escucharse pasos pesados entre las sombras de los robles. Algunos decían que era el espíritu de Ag vagando eternamente por su reino perdido, incapaz de aceptar que lo que fue suyo ya no existía. Otros decían que era simplemente el viento jugando con la memoria de los hombres. Lo que ningún relato discute es la lección que Ag dejó grabada en la historia como sus artesanos grababan piedra, que el verdadero poder no reside en la fuerza de los brazos ni en el tamaño del trono ni en el grosor de las murallas. Reside en algo mucho más difícil de forjar y mucho más fácil de perder: la sabiduría para reconocer que existen fuerzas más grandes que uno mismo, y la humildad de actuar en consecuencia. Ag tuvo la fuerza de un titán pero no la sabiduría de un sabio, y esa distancia entre ambas cosas fue la que determinó su destino. El último gigante de Basán no cayó porque sus enemigos fueran más fuertes, cayó porque creyó que su fuerza era suficiente para todo. Y en ese error, terriblemente humano a pesar de su estatura sobrehumana, reside tal vez la parte más poderosa de su legado. Si esta historia te ha sacudido por dentro, si has sentido el peso de la antigüedad en cada palabra, entonces ya formas parte de esta travesía por los misterios que el tiempo casi nos arrebató. Suscríbete, comparte, y prepárate, porque las sombras de la historia guardan muchos más secretos esperando ser descubiertos.